la maestría de Gerencia de Calidad y Productividad. La asignatura que vamos a trabajar es Estadística aplicada a la investigación, correspondiente a la primera y segunda clase de los encuentros que vamos a tener. Yo soy la doctora Lila Lugo y vamos a introducir un poco los contenidos que vamos a trabajar en este encuentro. Es importante mencionar que la estadística nos presenta herramientas y técnicas para aplicar en investigación. Es por ello que, como vamos a trabajar de investigación, vamos a comenzar con los enfoques y paradigmas que existen en investigación, haciendo hincapié principalmente en que el enfoque más importante que utiliza la estadística es el enfoque cuantitativo. Seguidamente trabajaremos con algunas definiciones y términos que nos permitirán desarrollar los contenidos, como son, por ejemplo, los conceptos de estadística, de distribución de frecuencia, de las principales gráficas y representaciones que vamos a tener. Debemos comenzar explicando un poco los paradigmas de investigación. Aquí trabajamos con el enfoque cuantitativo y el cualitativo. En el cuantitativo tenemos el paradigma positivista, que trata de predecir y controlar el mundo natural y social. Los datos que se trabajan aquí son datos de tipo cuantitativo, es decir, numéricos, basados en estadística, básicamente la descriptiva y la inferencial. Mientras que en el cualitativo tenemos los paradigmas interpretativos y críticos, que básicamente están enfocados a la interpretación humana o de un contexto social, donde los datos básicamente son cualitativos, de las cualidades o las observaciones de las personas en su entorno. El tipo de recolección es la entrevista, la observación y una introducción analítica y triangulación que se trabaja para el análisis de la información. Es importante mencionar que el enfoque que más usa la estadística es el enfoque positivista, pues está contenido en la mayoría de los pasos o una gran parte de los pasos o etapas que utiliza. Por ejemplo, en la recolección de información, en la revisión y clasificación de los resultados, la reducción y el análisis de los resultados, la interpretación de los resultados y la publicación de cuadros y tablas. Asimismo, se sirven de apoyo para hacer el análisis y las conclusiones de la investigación. Vamos a presentar algunas concepciones o conceptos referidos a la estadística que son importantes manejar para la fluidez o para el entendimiento de las explicaciones futuras. Por ejemplo, tendremos lo que es la diferencia entre estadística y estadístico, lo que es estadística, población y muestra, variables, parámetros, tipos de estadísticas, tipos de variables, recolección de datos, datos agrupados y no agrupados, tipos de representaciones, tablas estadísticas, distribución de frecuencias, características de las gráficas estadísticas y los pasos para la construcción de tablas agrupadas. La diferencia entre lo que es una estadística y un estadístico es que cuando hablamos de estadística nos referimos básicamente a los datos y números, gráficos y cuadros, mientras que cuando hablamos de estadístico se puede referir a el profesional o la medida propiamente dicha. Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es un conjunto de métodos, algunos los consideran como ciencia, que recolecta, organiza, presenta y analiza los datos obtenidos por la población, que sirven como instrumento de apoyo para explicar, para dar conclusiones y facilita la toma de decisiones en diferentes ciencias. Los datos son los símbolos que describen un objeto, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, mientras que la información es ese conjunto de significado que se le da a los datos. Tenemos la población y la muestra. La población es ese universo que puede ser infinito o finito del objeto de estudio, mientras que la muestra es una parte de esa población, es cualquier subconjunto de la población. Tenemos, que es lo que nos va a interesar, la muestra representativa, que es un subconjunto que posee todas las características de esta población. La variable es ese conjunto o característica de interés de estudio que puede sufrir cambios en un nivel de tiempo
determinado, mientras que el parámetro es el valor numérico que describe la población. Por ejemplo, cuando se habla de edad promedio de los estudiantes, ese sería un parámetro. Tenemos algunos tipos de muestreo, el muestreo aleatorio, probabilístico y de juicio, pero estos muestreos los trabajaremos mejor en la última unidad. Para hablar de los tipos de estadísticas tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, lo que vamos a describir lo que sucede por medio de un método de recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. Mientras que la estadística inferencial trata de inferir, trata de pronosticar, trata de inducir lo que sucede en la muestra en relación con la población. Asimismo, podemos hablar de variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que se le corresponde un atributo o categoría. Pueden ser nominales u ordinales. Y las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Hablamos de discreta cuando se toma un valor entero y continua cuando el valor puede estar dentro de cualquier intervalo. Por ejemplo, que tenga un valor decimal. Algunos ejemplos de variables, por ejemplo, las cualitativas. Tenemos las variables nominal, por ejemplo, ciudad de origen, estado civil, tipo de padecimiento, modelo del equipo. Una variable ordinal es aquel que tiene una jerarquía, que se puede jerarquizar, como por ejemplo el nivel de satisfacción de un cliente, el cumplimiento de estándares de calidad, la frecuencia de uso de laboratorio, mientras que las variables cuantitativas son las de numéricas. Las variables discretas, por ejemplo, el número de equipos dañados, el número de solicitudes rechazadas, estudiantes aprobados, cantidad de personas enfermas, porque no podemos decir que hay medio estudiante reprobado, hay dos estudiantes o un estudiante reprobado. Y las variables continuas, como por ejemplo el peso, la estatura, la temperatura y las distancias, son valores que pueden tomar valores decimales. Incluso hay algunos que consideran también la edad como un valor continuo. Un ejemplo que podemos presentar es el que apareció en un artículo de la revista de Estados Unidos, que presentaba los resultados de un estudio que analizaba los datos recolectados por la Oficina Nacional del Censo en 1997. Tales resultados revelaban para los hombres como para las mujeres, las afecciones cardíacas seguían siendo causa más importante de los decesos, por las cuales mueren 500 personas al año. La edad, la obesidad, el sedentarismo constituyen las afecciones cardíacas, aunque estos tres factores varían considerablemente de un sitio para otro. Las tasas de mortalidad más elevadas se observaron en Nueva York, Florida, Oklahoma, Kansas, mientras que las que reportaron más bajas fueron en Alaska, Utah, Colorado y Nuevo México. Según lo planteado, se pide mencionar cuál es la población, cuáles son las características de interés, cuál es el parámetro y una clasificación entre los atributos numéricos y cualitativos. Para responder esto, por ejemplo, ¿cuál es la población? Bueno, todas las personas que fallecieron en el año 1997. ¿Cuáles son las características de interés? La muerte por paro cardíaco, el estado de residencia, la edad al fallecer, la obesidad y el sedentarismo. ¿Cuál es el parámetro? El índice de mortalidad, la clasificación de las variables. Los atributos podrían ser la muerte por paro cardíaco, estado de residencia, obesidad y sedentarismo, mientras que la variable numérica era la edad que contenía la persona al fallecer. Es importante mencionar que la recolección de datos se debe hacer bien, debemos tener buenos datos que nos permitan hacer inferencias acertadas sobre las características desconocidas de la población. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a nivel cuantitativo y cualitativo se hace de manera diferente. A nivel cuantitativo se trabaja la recolección de datos por medio de encuestas, cuestionarios, es decir, mediciones, mientras que a nivel cualitativo se hace por medio de entrevistas de profundidad, diario de anotaciones, observación participante, grabación de voz y de video. Mientras que en la parte cuantitativa se habla de población y de muestra, cuando en la parte cualitativa simplemente se trabaja con informantes clave. En la parte cuantitativa
es importante considerar la confiabilidad y la validez de la investigación. Cuando en la parte cualitativa se habla de una triangulación y una validez, pero ya la validez es más personalizada, más de la validez de la información que me está dando la persona. Bueno, hasta este momento hemos trabajado con las principales definiciones que vamos a utilizar en estadística, como por ejemplo lo que es estadística, lo que es población, muestra, variable, dato, información, los tipos de variable, los tipos de estadística, pero hemos hecho hincapié en la conexión entre estadística e investigación, mostrando que la estadística es la principal herramienta para la investigación cuantitativa. Por ello, debe trabajarse de manera correcta y consciente.